Hola, buenas tardes o buenos días, depende de cuándo estéis viendo esta grabación, si lo habéis grabado. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hemos venido a liderar. Hoy vamos a hablar de algo que todas las empresas dicen que hacen de maravilla, la comunicación. Y claro, realmente damos por supuesto que nos vamos a entender porque todos hablamos el mismo idioma. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo más difícil que existe para el rol de una persona que está liderando y gestionando personas, lo más difícil es esa gestión de personas, es la gestión de la comunicación y la gestión de las relaciones con otros seres humanos. Porque en realidad es que aunque hablemos el mismo idioma, la verdad es que no nos entendemos y eso pasa mucho, demasiado. Y cuando ocurre, ya no solamente es que haya mal rollo, sino que se generan retrasos porque hay retrabajos, es que no he entendido, es que no sabía, es que hay vacíos legales, se generan clientes enfadados, hay talento que se quema y entonces ocurre que también se pierde dinero dentro del equipo o dentro del negocio o dentro de la empresa. Y la verdad incómoda es que queremos, bueno, en este capítulo lo que queremos traer es esta verdad incómoda de que cuando hay un problema de comunicación no es solo el otro el que está generando el problema, no es solo el equipo, no es solo el cliente, no es solo la dirección o la propiedad, no es solo la empresa como un ente inexistente y etéreo, no es que los demás no estén entendiendo o haciendo lo que yo he dicho que hay que hacer. Casi siempre el problema empieza en uno mismo y empieza en algo que yo he visto trabajando desde muchos lugares y con muchos líderes y muchos equipos, tanto cuando era consultora como cuando dirigía proyectos, estaba como directiva, liderando o en mi proyecto actual. Lo que veo es que el problema no empieza en si los demás están entendiendo o no, o están haciendo o dejando de hacer. Empiezan en cómo nos gestionamos internamente cuando parece que la otra persona, la persona de enfrente, no me ha entendido o su acción me está generando incomodidad. Y para hablar de incomodidad he traído a la persona, a María Máñez, una persona artista de formación, entrenadora de mentes por vocación, directora de la Escuela de Vida, presidenta de la Asociación Española de PNL y una de las personas que más claro tiene que la comunicación empieza por uno mismo. María tiene el poder de la sensibilidad, tiene el poder de los grandes zascas y siempre, siempre desde el sentido del humor. Ella sabe que mirar la incomodidad de frente es el primer paso para poder transformarla en algo que vaya a nuestro favor. Y de todo esto vamos a hablar hoy. Así que María, bienvenida y empezamos directas al grano. La Gracias. primera, la primera pregunta que te quiero hacer es, por empezar ya tirando fuerte, cuando un líder está diciendo es que mi equipo no me entiende o no están haciendo lo que yo quiero, ¿qué está dejando de mirar internamente ese líder? Bueno, en primer lugar, cuando algún líder empieza desde ahí, yo siempre hablo de la comunicación eficaz, la comunicación amable o el modelo de comunicación de la programación neurolingüística como un contramodelo a la comunicación, digamos, disfuncional. Y para eso me cojo al triángulo dramático de Karman. Cuando alguien argumenta de que mi equipo no me entiende, es muy probable que esté saliendo o en plan víctima, soy un incomprendido, parece que todo el mundo me tiene manía y que no se me entiende, o probablemente en el rol de perseguidor, porque con aquello de que no me entiendan, pues se van a enterar y o voy a gritar más fuerte o voy a dar un golpe en la mesa para ver si se me entiende, ¿no? Realmente sería todo lo contrario. Hay que tener en cuenta los roles dentro de un equipo de trabajo, sobre todo dentro de una magnitud más o menos amplia de una empresa. Entonces, el líder tiene una responsabilidad. El líder tiene que saber orientar al equipo hacia un objetivo, tener claro cuál es el objetivo y sobre todo también saber establecer las prioridades. ¿Cuál es el objetivo? La estrategia también puede ir cambiando a medida que vamos avanzando y que nos podemos encontrar, ya sabes cómo funciona esto, dificultades que nos permitan o que nos inviten más bien
flexibilizar. Ahora, la máxima responsabilidad dentro de la comunicación de un equipo es el líder. Además, dentro de todos nosotros tenemos que saber también cómo nos comunicamos con nosotros mismos. ¿Y cómo influye lo que el líder puede estar sintiendo? Porque en ese momento de frustración, ¿no? He dicho que se tiene que hacer de esta manera y nadie me está haciendo caso o han hecho lo que les ha dado la gana o yo qué sé. ¿De qué manera influye lo que el líder puede estar sintiendo en la forma en la que luego se comunica, si utiliza patrones o utiliza lo que le sale automáticamente? A ver, está demostrado que nuestras emociones influyen en nuestra capacidad de percibir en ese momento lo que está sucediendo fuera. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes. O sea, estamos enfadados por algo, o sea, igual arrastramos unos deseos frustrados por lo que fuera, tenemos problemas también en el área personal. Entonces, claro, vamos de alguna manera heridos o vamos de alguna manera pues con un sentido del humor bastante mermado, ¿no? Claro, a la mínima que las cosas no salen como queremos, saltamos enfadados. Entonces, la mejor manera es tomar conciencia. Para mí es la clave para hacer un cambio y es tomar conciencia. Ese es un cambio. El primer paso es tomar conciencia. A nivel emocional es tomar conciencia qué es, cómo me siento y cuál es la emoción que está predominando en este momento en mí. Y yo añadiría que también es, o sea, qué ha pasado y qué he pensado de lo que ha pasado para que me genere esta emoción, porque las emociones surgen de manera automática. Efectivamente. Ahí lo que muchas veces, digamos que vamos heridos, no somos conscientes, alguien suelta algo que nos toca una herida que no somos conscientes, saltamos incluso echando la culpa a ese alguien. Cuando nosotros ya llevamos ahí pues nuestras frustraciones, llevamos ahí, igual estamos pasando un proceso igual delicado a nivel personal. Y claro, es aquello de qué está pasando a mí, que últimamente estoy de mal humor, qué me está pasando a mí, que las adversidades o los imprevistos me los cojo muy mal, qué está pasando en mí. Y a partir de ahí, una mirada hacia adentro para poder ejercer o ejercitar una mirada más comprensiva hacia afuera. Lo que sí que también he observado durante muchos años de mi carrera como formadora es que cuando nosotros estamos en conflicto interno, de una manera natural, inconsciente, automatizada, tendemos a generar conflicto fuera. Y eso yo considero que un líder no se lo puede permitir. Entonces, el líder que está evitando asumir cuando está pensando que el problema es de fuera. Su propia responsabilidad. Como líder, como persona, como parte de un sistema mucho más amplio que él, porque si él no asume la responsabilidad desde lo adulto, o sea, desde la figura adulta, ¿no? Saliendo totalmente del triángulo dramático de Karman, donde está la víctima, el perseguidor, el salvador, sino saliendo del adulto y reconocer lo que sí le compete, reconocer y es que si igual no tiene activada o habilidades de comunicación, que se entrene para habilitarlas, porque en gran parte, la eficacia de su equipo está en juego. De un equipo, imagínate, de comunicación interdepartamental entre diferentes departamentos. Bien, y además es que la comunicación es la clave. Es que una mala comunicación puede ser toda una reacción en cadena que, como has dicho tú en la introducción, ¿no? No solamente quedará el equipo afectado, sino los objetivos no se cumplirán a tiempo. Esto nos llevará a unos jefes enfadados, a un cliente insatisfecho, nos llevará a mala prensa y hoy en Internet, que cada 2 por 3, ¿no? Tenemos ahí opiniones y nos hacen puntuar. Podemos perder clientes, podemos perder referencias, entonces, claro, damos muchas cosas por supuesto, entendemos los vacíos de comunicación, no los retamos, no sabemos qué preguntar para obtener la información adecuada. Y todo esto con un programa de formación, de comunicación, de entrenamiento y sobre todo también lo que tú haces, ¿no? De liderazgo y autoliderazgo, se podrían evitar muchísimos disgustos por una parte y muchísimo dinero por otra. Porque esto al final claro, lo acabamos entramos pagando a través de salud.
entramos en esa parte que, bueno, con lo que estás diciendo estoy entendiendo que al final la comunicación puede fallar antes de haber abierto la boca. A veces sí, porque presuponemos cosas que no son y nos imaginamos Claro, cosas que no son. claro, porque la otra persona está diciendo lo que sea y yo con mis heriditas pues estoy recibiendo otra historia completamente diferente y presupongo, ¿no? Entonces, a partir de eso y enlazando un poco con lo que estabas diciendo, ¿dónde empezaría realmente el coste económico de una mala comunicación? ¿Dónde empezaría? Pues yo pienso que empezaría a nivel interno de las personas, empezaría por el centro de la persona. Acarrearía problemas no solamente personales, interpersonales y de equipo a lo largo. Pero cuando uno falla y somos vulnerables, tenemos que asumir que somos falibles. El ser humano es falible y tiene un aguante hasta cierto punto. Pero demasiada presión, estrés, sobrecarga de estrés, etcétera, acaban mermando la salud mental y emocional. Y de hecho me permití buscar muy ligeramente en el Instituto Nacional de Estadística y desde 2020-21, ¿no? Lo que fue el COVID, ha incrementado muchísimo las bajas laborales por estrés, por ansiedad y por depresión. Y eso se puede evitar. A mí lo que yo me he escandalizado es que las empresas están dejando mucho dinero en pagar a bajas laborales. Entiendo que también a personas que puedan sustituir a estas personas que no pueden trabajar por problemas de salud y se puede evitar. Son evitables. Claro, ahora luego hablaremos de cómo evitar, pero también por seguir un poco en el hilo, al final, ¿qué cultura estamos construyendo dentro de una empresa cuando estamos tirando siempre balones fuera? Cuando siempre el culpable de lo que sea o el responsable de tal son los otros que no me entienden o los otros que van por su cuenta. ¿Cuál es la cultura que se genera? Pues la cultura sería la de la desconfianza. Se puede también transformar en la cultura del miedo. Ya vamos temiendo, ¿no? O sea, ¿qué me va a decir mi jefe? ¿Qué pensará de lo que acabo de decir? ¿Cómo esto va a afectar a mi equipo? Pienso que tanto la confianza es imprescindible para trabajar en equipo, más ahora también con aquellas, digamos, aquel modelo híbrido, ¿no? Que muchos ya trabajan desde casa, etcétera. Entonces, generar vínculos de confianza a través de una buena comunicación, pienso que es de una buena comunicación y, ojo, y también de comprometerse a conseguir los resultados y que se consigan. La Claro, congruencia y el compromiso generan confianza en el equipo. Si yo ahí digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer. Claro, ahí, o sea, la confianza no solamente desde ahí, hay un autor que me gusta mucho y lo nombro un montón, que es Lencioni, que habla de las 5 disfunciones de un equipo y la base, digamos, de las disfunciones que genera un desastre hacia arriba en todo lo demás, en una pirámide, ¿vale? Y es la desconfianza, pero no solamente la desconfianza en el no cumplimiento, que eso viene después, sino la desconfianza en cuanto a que no me pueda mostrar vulnerable. No pueda mostrarme vulnerable en el sentido de no puedo demostrar que esto no lo sé, que me he equivocado, que he cometido un error, que he metido la pata o que no tengo ni idea de qué me están hablando. Entonces, cuando tú no te sientes en confianza dentro de un equipo para mostrarte vulnerable en este sentido, al final eso sería como la primera disfunción que generaría otras disfunciones, ¿no? Que van en cadena y al final termina con una cuenta de resultados pues hecha un desastre, pérdida de clientes, pérdida de talento y pérdida en la cuenta de resultados, porque cada vez que pierdes talento hay por ahí estudios que te dicen que de coste medio son 40 o 50.000 euros, creo, reponer cada vez personas. Me lo estoy inventando, que nunca me acuerdo de las cifras, pero vamos, que cuando lo leí dije, madre mía, es una barbaridad el precio medio. Sí, ahí también traía otro factor que me parece muy interesante, incluso también para los líderes de equipo, que es la humildad. Reconocer pues que igual me he basado más en una desinformación que en una información verificada por fuentes fiables. Reconocer que me he equivocado. Reconocer que calculé mal los tiempos o incluso la inversión. Hacer un voto de humildad, de reconocer el error,
de aceptarlo y a partir de ahí ponernos a trabajar para mejorar. ¿Y qué peso tienen? Porque la verdad es que yo, trabajo con muchos líderes, el peso que tienen de no poder reconocer todas estas cosas, o sea, de no sentirse tampoco libres para poder reconocer todo esto que estás diciendo, María, que al final es la clave para generar que luego las personas que están en tu equipo sepan también y se sientan libres de poder reconocer sus errores también. Y que no saben todo. Y además, no solamente libres de reconocer los errores, sino que también desde la libertad se pueda generar un clima de confianza para dar y recibir feedback. Que muchas veces igual alguien del equipo ve que está cometiendo un error el líder o digamos así, el coordinador del equipo y no se atreve por miedo, no se atreve por, ostras, ¿quién soy yo? O sea, crear una cultura colaborativa donde se dé la permisividad de dar feedback, y cuando digo dar feedback no estoy hablando de una mirada crítica, destructiva, señalar los errores y tú que te has creído que lo haces mejor que yo, pues no. Un chincha, rabia, no. Sino saber dar feedback desde la observación, con evidencias back, incluso si hay un histórico, hacerle ver que hay un histórico, hay unas consecuencias, eso muchas veces nos cuesta mucho tener en cuenta, las consecuencias de nuestras decisiones, las consecuencias de nuestros actos. Decimos, hacemos sin pensar a nivel sistémico cómo eso va a repercutir y qué consecuencias va a acarrear, ¿no? Entonces, yo pienso que crear un clima de confianza y enseñar al equipo a dar y recibir feedback, que no necesariamente es fácil. ¿Qué sería más caro entonces para ti, aunque creo que vamos a estar de acuerdo, un error puntual, ¿vale?, que pueda cometer el equipo, o un líder que no revisa esa forma de comunicación para atender ese error? Evidentemente, del líder que nos revisa. Un error puntual nos puede pasar a todos. Es incluso humano, que a veces es como que nos negáramos a ser humanos. Y humildad y humano viene de la misma raíz. Entonces, un error es un error. Bueno, pues aprendamos del error, vamos a recalcular ruta, vamos a revisar la estrategia, si igual no es la más adecuada, igual el objetivo nos hemos venido muy arriba y nos lo hemos puesto a muy corto plazo y necesitamos más espacio, más tiempo. Ahora, un líder no entrenado puede ser el percursor de unos, ya no unos errores seguidos, que también, sino del enmarañamiento en la comunicación, del dejar muchas cosas a que el equipo se imagine, presuponga y se quede todo como muy en el aire en lugar de ser concreto. Entonces, un clima de confianza es lo más recomendable frente a una cultura del miedo. Vale, y para generar ese clima de confianza que estamos hablando, que el líder tiene mucho que ver, entiendo y quiero que entremos en la parte de los patrones, ¿no?, de esas automatizaciones que hablábamos también. El líder que se deja llevar por ese patrón automático, ¿no?, por esas heridas que tiene, por esos automatismos que al final el cerebro humano, ¿no?, los estudios lo que dicen es que el cerebro tiene las funciones que sea, pero sobre todo es la supervivencia por un lado y el ahorro de energía por otro, con lo cual por eso memoriza, ¿no? Ha ocurrido esto, he reaccionado de esta manera, me ha funcionado, sobrevivo, estoy vivo, pues me lo guardo. Vuelve a pasar lo mismo, vuelvo a reaccionar igual, me lo guardo. Entonces, a partir de ahí, eso es algo que se queda en la memoria, y cuando pasa algo que no tiene nada que ver, pero que esté relacionado, como automatismo, catacrás, vuelves a sacar otra vez ese automatismo. Entonces, cuando la comunicación está fallando, en realidad, no es tanto quizá por el error o lo que sea que estábamos hablando, sino que son esos patrones repetidos que ese líder no se ha estado trabajando y no ha buscado la manera de flexibilizar, ¿no? ¿Qué opinas de esto? A ver, yo creo que aquí habría que redefinir cuál es la función y la figura del líder. Saber especificar las características de un líder del siglo XXI y más avanzado. Sobre todo, hoy en día estamos viendo que digamos, los cambios cada vez van más deprisa, y yo me pregunto si los líderes están continuamente en la predisposición de actualizarse a ese nivel. Ya no se pide solamente saber dirigir, se pide saber comprender al equipo humano, saberlos escuchar, saberlos apoyar. Entonces, claro, es mirarse, es tomar conciencia de esos automatismos, porque precisamente son automatismos porque vienen del inconsciente.
Mm. Por una parte, tomar conciencia de ahí qué pasa. Y dos, es descubrir cuál es el disparador de esos patrones. O bien es que fue alguien que no recibe bien las críticas, o es alguien que pretende ir por encima o por delante de la gente, que se le mire más a él que al resto, no compartir los éxitos, igual que no también hacerse también corresponsable de los fracasos. Entonces, descubrir un patrón a veces es complicado y requiere cierto trabajo personal, tú ya lo sabes. No te digo nada de poderlo restaurar, rehabilitar, cambiar de patrón, porque implica, una, tomar conciencia del patrón que quiero cambiar. Como lo tengo automatizado, voy sola al respecto. Es tomar conciencia y poner ahí un espacio y un tiempo para decir, ¿me voy por la inercia de repetir ese patrón o elijo, ahora que pongo conciencia aquí, respirando conscientemente, qué elijo o cómo elijo responder a esto? Claro, Y yo ahí ahí... activar y hacer que cada vez, a través de la práctica consciente, automatizar un nuevo patrón de conducta. Eso es lo complicado, porque Claro. implica repetición, implica conciencia y implica muchísimo entrenamiento. Claro, vamos a poner un ejemplo para que la gente que nos escucha lo tenga claro. O sea, yo además es que ahora mismo estoy en ese punto de ser consciente de mis patrones y estoy fascinada. O sea, estoy fascinada por lo que ocurre. Entonces, o sea, dime algún ejemplo, por ejemplo, o sea, algo que podría tener un líder, ¿no? Algo que pueda ocurrir en una situación, pues lo que estamos hablando, ¿no? Ha ocurrido, alguien ha cometido un error, nos hemos retrasado en un cliente, no le hemos avisado y de repente el cliente está enfadado y el líder se entera. Su patrón automático podría ser, o sea, podría ir en dos sentidos. O sea, que me he encontrado con líderes en los dos sentidos. Puede ser que el patrón automático sea un patrón automático de buenismo, ¿vale? De, bueno, no pasa nada, tal, no quiero incomodar o lo que sea, o puede ser que genere un patrón automático, otro perfil, que sea, pues sois unos inútiles y del mal que os tenéis que morir, ¿no? También hay cosas intermedias, pero que pueden ser igual de violentas, digamos, o de pasivas, ¿vale? Entonces, ¿qué podría hacer cada uno de estos líderes para empezar a reconducir? O sea, lo primero, poner conciencia en, está pasando esto y yo, mi inercia es activar esto, pero ¿qué puede hacer el líder? Vale, ojito con el buenismo, lo acabas de nombrar. Ojito con el buenismo porque puede ser igualmente ineficaz. El modelo de buenismo, de excesivamente comprensivo, de no generar conflictos, es lo que hablamos en PNL a veces, que son esas personas que mueven sobre todo la energía del amor. Bien, desde esa mirada todo está bien. Y dentro de una empresa es importante activar esa mirada del crítico, saber mirar lo que no funciona y cuanto antes poner a prueba nuevas estrategias o maneras de que funcione. Entonces, todo el buenismo, ojito, porque nos puede llevar también a una catástrofe de conflicto por no querer afrontar conflictos más pequeños. Y después, desde el líder tirano, descubrir cuál es el disparador. ¿Por qué no tolera la imperfección? Pero puede que haya hay un mecanismo de autoexigencia, por tanto, si se autoexige, no va a consentir que nadie de su equipo se equivoque. Probablemente a él le hayan castigado, o a ella le hayan castigado cuando se equivocaba. Entonces ahora él castiga cuando se equivocan. Y ahí entraríamos también la figura del perseguidor, lo que hablábamos antes del triángulo dramático. Entonces, ante los tiranos, ante eso es activar precisamente la energía de la comprensión, de que todos nos podemos equivocar, de revisarse él en qué ha podido fallar, dónde está ahí el eslabón perdido en su manera no solamente de comunicarse, sino de pensar estratégicamente, de motivar también a veces al equipo. Entonces, al bueno y al que evita el conflicto, activar su pensamiento crítico, y ahí entraríamos en la estrategia Disney, ya sabes, la figura del crítico constructivo, que critica sobre el plan de acción, no sobre las personas que llevan a cabo. Nunca sobre el sueño, por favor. Y nunca sobre el sueño o la consecución de objetivos, ¿no? Y a estos líderes que parece que siempre están enfadados y que vayan al cuajo, pues meterles, que activen, no meterles nada, sino que activen la energía de la
de la comprensión, de la compasión, que sepan reencuadrar y resignificar esto y cómo aprovechar también los errores o las equivocaciones o los fallos para aprender, para crecer y para mejorar. Eso sería un equilibrio. Claro, entonces ahí la historia sería, primero tomo conciencia, ha pasado algo, o sea, me siento incómodo incómoda por esto que está ocurriendo y mi reacción es o el buenismo o la tiranía, ¿no? Si voy a reaccionar de esa manera de, vale, que nadie se preocupe, ya nos apañaremos, no, voy a intentar practicar y entrenar otro tipo de reacción diferente, vale, ok, no pasa nada porque todos nos podemos equivocar, eso es cierto, pero ¿cómo lo arreglamos? O sea, hay una exigencia, ¿no? Del cómo lo vamos a arreglar, qué vas a hacer para arreglar esto y qué necesitas para arreglarlo. Y entrenar, aunque sea muy incómodo, el plantarte y decir, bueno, no te puedes ir hasta que esto esté resuelto o lo que sea que tengas que decir, ¿no? Y en el tirano sería el darse cuenta de que estoy incómodo de que mi patrón me va aquí a decir que suelte las 4 maravillas, pero decir, no, vale, ok, entrenar vale, no pasa nada, es cierto que tenemos que mirar a ver cómo resolver tal, pero ok, no te preocupes, no pasa nada, todos nos podemos equivocar. O sea, la historia está en hacer cosas diferentes a como siempre actúan, para ir probando qué funciona, qué no funciona y lo que funcione, repetir, hasta que ocurra lo que tú decías, ¿no? Que empieces a tener nuevos automatismos, nuevas rutas neuronales en tu cerebro que te hagan también poder elegir en un momento determinado, ¿vale? Claro. Porque está la libertad, ¿no? De poder elegir y decir, pues tiro por este camino o tiro por este que ya he entrenado. Si no lo has entrenado... La libertad. Claro, está la libertad cuando tomamos conciencia. Cuando tomas conciencia y has entrenado, porque si no has entrenado, a lo mejor tienes conciencia, pero no sabes cómo hacerlo tampoco. Tienes que haber entrenado. Efectivamente. O sea, una cosa es reaccionar, que nos lleva directamente desde lo más primitivo nuestro, ¿no? A reaccionar desde la emoción, y otra cosa es responder. Con la respuesta nos mantenemos un poquito parados antes de dejarnos llevar para, bueno, ¿cómo quiero reaccionar ante esto? ¿Qué ha pasado? ¿Me mantengo en calma en mitad de la tempestad? Creo que ya hay bastante tempestad como para además yo meter. Pienso, reflexiono, bajo a mi cuerpo la respuesta y puedo responder en 10 minutos, como permitirme unos días para responder. Porque a veces requiere una reflexión estratégica también. Entonces, has dicho algo que has dicho, no, bueno, aquí no ha pasado nada. Yo he estado muchos años con esa frase y no es nada ecológica, porque si le dices a la mente no ha pasado nada, lo olvida. Entonces, sí que ha pasado y se puede evitar y se puede aprender de esto. Porque decimos no ha pasado nada, es como quitarle, es verdad que por una parte le quitamos hierro, evitamos preocuparnos en exceso, es verdad. Ahora, el no ha pasado nada a veces puede ser peligroso porque no lo retenemos. Y podemos disculpar o dejar pasar cualquier cosa. Y hay conductas que son intolerables dentro del trabajo en equipo, como el insulto, las vejaciones, los desprecios. Y porque yo llevo mi cabreo ahí, que no me lo sé gestionar, lo pagan las demás personas. Claro. Eso... Entonces, bueno, claro, no ha pasado nada, tampoco es... Tenemos las dos claro que, y además lo has dicho antes, que entrenar todo esto, tanto el poner conciencia como luego reaccionar de manera diferente, no es una cosa que digas, voy a poner conciencia, vale, pues ahora ya me doy cuenta de todo, ¿no? Voy a cambiar mi reacción, pues venga, ya la puedo cambiar, qué maravilla, no, esto es un trabajazo interno interesante. Pero para esas personas que están aquí, que han llegado hasta el final, que son un poquito impacientes y que dicen ya, ok, ¿no? O sea, todo esto muy profundo, lo que habéis contado, pero yo mañana, ¿qué puedo hacer ya? Vamos a darles unas pequeñas ideas de acción rápidas, porque ya es la media, y vamos a ir rápido con pam, algunas ideas que puedan poner en marcha ya, mañana o esta misma noche ya en casa. Vale, algo que funciona mucho para tomar decisiones adecuadas y relajar sobre todo el pensamiento automático es respirar. Respirar conscientemente. O sea, te notas tú que alguien te está provocando fuera, que
te tirarías al cuello o le contestarías de cualquier manera, parar y respirar. Respirar conscientemente. De esta manera ayudamos a nuestro cerebro a oxigenarse y, por tanto, a pensar mejor. Y a partir de ahí ya vamos tomando decisiones de cómo responder. Es una manera también de controlar la emoción y, digamos, la reacción. No responder al correo o al WhatsApp de manera automática, ¿no? Primero respiramos. Permitirnos nuestro tiempo para responder. Que se reduzca el secuestro de la amígdala, ¿no? Que dicen. Y entonces no, lo que ya... Exacto. Vale, más cosas. Bueno, una práctica, o sea, claro, implica también una pauta repetitiva. O sea, crear un patrón no es algo que es cualquier cosa. Pero que a mí me ayuda mucho como una pequeña terapia diaria es tomarse un tiempo también para escribir. Escribir lo que les pasa por la mente. Escribir eso que piensan sobre el jefe o sobre su equipo. El papel es muy sufrido. Pueden soltar y eso no lo va a leer nadie. Después lo pueden destruir. Pero sobre todo es vaciar esos pensamientos negativos que ahí dentro, a saber qué función hace, que no podemos controlar porque viene del inconsciente, y volcarlos sobre una libreta o un papel. Pero claro, insisto, es una pauta diaria, repetitiva, son unos 20 minutos al día, que no va a darte una respuesta, digamos, una solución inmediata. Vas a tener que generar una pauta de comportamiento. Estos son los dos que así, a brote pronto, se me ocurren. ¿A ti se me ocurre algún otro? Yo añadiría otros dos. En la parte más de comunicación, a lo mejor cuando alguien te está hablando que te está incomodando, parafrasea lo que está diciendo la otra persona. Te da tiempo a pensar, a esa parte de respirar, ¿no? Durante la conversación, y te da tiempo a validar si el mensaje que estás recibiendo es el mensaje que la otra persona te está queriendo dar. Entonces, eso ayuda mucho en la parte de la comunicación, el parafrasear, que además, pues mis compañeros, o sea, yo sin saber lo que era una herramienta que puede ser muy útil, la utilizaba de manera natural y cuando nos lo dieron, ¿no? en un taller, mis compañeros dijeron, eso lo hace Sole todo el tiempo, ¿no? Parafrasear. Entonces eso funciona muy bien. Y luego también escuchar para comprender, por favor. O sea, es que esta es la base de la comunicación, creo yo. Escucha para comprender a la otra persona, para entender su postura, para entender desde qué herida te está hablando, desde qué lugar está ocurriendo, cuál es ese miedo que está ocultando a través de otro tipo de un montón de cosas que está haciendo para disimular, pero qué hay detrás de lo que esa persona te está diciendo. Yo creo que es la base de la comunicación, escuchar para comprender al otro. Eso también requiere un entrenamiento consciente, sí. Sole, es decir, sí. Oímos pero no escuchamos. Bueno, pero podemos calmar nuestro diálogo interno para atender a las palabras de la otra persona. Claro, o sea, yo lo que diría es, empiezo por amordazarme y callarme, simplemente, a lo mejor no escucho, pero simplemente no voy a responder hasta que la otra persona termine. Empiezo por ahí. Me callo hasta que la otra persona termine. El siguiente día, ¿no? Cuando ya una semana me estoy callando hasta que el otro termine, al cabo de una semana podré estar intentando escuchar lo que la persona dice, sin querer responder, siempre callada. Y entonces ahí es ir sumando hasta que al final de repente es que encuentras cosas, o sea, te encuentras con verdaderos diamantes en conversaciones de cosas que estaban pasando al otro lado que no te estabas enterando de nada. Es maravilloso. Pues nada, y con esto pues hacemos el cierre. Yo es que me pasaría horas hablando contigo, María. Y yo contigo, porque esto... Te quiero dar las gracias por invitarme a tu espacio, porque bueno, me encanta cruzar umbrales contigo, ya sabes, y estar aquí, que me hayas invitado, pues para mí me siento muy, muy honrada. Gracias. Pues muchas gracias por decirme que sí, sin pensártelo dos veces. Y con esto cerramos. Hemos hablado de algo que todas las empresas quieren dominar, como decíamos al principio, que es la comunicación. Y sin embargo está llena de conflictos. Hemos visto que no solamente es falta de técnica, sino que
no nos sabemos gestionar por dentro muchas veces, y ahí es donde está fallando esos impulsos automáticos que tenemos cuando estamos escuchando y queremos responder. No, vamos a ver si podemos reaccionar en lugar de, o sea, accionar en vez de estar de manera reactiva siempre. Y falla también la comunicación cuando asumimos en lugar de preguntar, o ese parafraseo, y falla cuando creemos que el problema siempre está en el otro. Y cuando eso pasa, al final el negocio paga realmente, porque el clima se resiente, el talento se resiente, los clientes se resienten, y al final termina reduciendo la cuenta de resultados. Así que quizá la pregunta no está en por qué mi equipo no hace lo que digo, sino que qué estoy comunicando internamente, cómo me estoy hablando, qué me estoy diciendo que todavía no he revisado. Y bueno, quiero recordaros que quienes estáis suscritos recibiréis la grabación en unos días con las notas de esta conversación que hemos tenido. Y nada, deciros simplemente que gracias de corazón. Recordad que hemos venido a liderar y sobre todo a jugar.